Excelente día. Pues después de estas 2 semanas, estas vacaciones, espero que la hayan pasado muy bien. Pues regresemos a echarle muchas ganas, ¿ok? El tema que hoy nos ocupa es vectores, tal como aparece en nuestra planeación. Bueno, vectores y fuerza. Ya habíamos empezado a ver un poco de vectores. Y el siguiente detalle es que hoy sin falta están los videos de las dos clases anteriores. Ya saben que no siempre tiene que ser la de su grupo, pero lo que ahí vean son los conceptos generales que se mencionaron y sus primeras actividades. Los invito a que las realicen, pues sin estas realmente queda un poco trunco su aprendizaje. Yo espero que sí hayan repasado lo que les encargué. Les recuerdo que de entrada, la actividad que no tengo que decirles que siempre tienen que realizar es la de repasar todo lo que se haya visto. Eso es ya se sobreentiende. No tengo que decirles, actividad, repaso. No, ya se entiende que eso tú sabes que siempre es tu actividad post clase. Entonces, pues como dije, hoy vamos a iniciar con vectores. Queremos resolver, ¿qué problemas queremos resolver? Primero les menciono, los vectores en realidad son la piedra angular de prácticamente todas las cosas que tú consideres que se ven en física básica. Es el concepto, yo diría que más importante, más trascendente y el que potencia todo lo básico que tú ves de física. Entonces es un tema que aunque aparentemente tú creas que a lo mejor estás en sociales o en biológicas, no viene tan directamente, en realidad entenderlos tiene repercusiones como te dije, no siempre evidentes, pero siempre van a estar ahí, en que tú puedas entender todo lo demás de física. Pues es la piedra filosofal de todo lo de física básica, indiscutiblemente. Entonces, dicho lo anterior, pues, déjenme, están llegando más. Ya, pues, dejen empezar a compartir pantalla. Ya están viendo en pantalla, ¿verdad? Alguien cuénteme si ya está viendo la pantalla. Acuérdense que requiero que participen. Entonces, ¿qué problemas vamos a tener? Los típicos. El número 1 de la guía. El número 10. Bueno, este ya estaba. El 11. El 24. ¿Ok? De eso es de lo que vamos. ¿Alguien puso algo en el chat? Sí se ve. Muchísimas gracias, Yamir. Pues bueno, previo a esto, a solo resolverlos, dado que voy a poner la teoría. Acuérdense que siempre lo que hacemos es que vemos el problema. Entonces, aquí, el tema de hoy, tema vectores. Ya habíamos empezado a ver un poco de vectores desde la clase pasada, pero vectores, ejercicios, guía ingeniería, sería el 1, el 11, 24, nada más por mencionar algunos. Denme un segundito, hay alguien que está esperando entrar. Ahí está. ¿Ok? Entonces,
Lo primero que vamos a ver es la... Aquí le falta un ejemplo. Representación de vectores. ¿Ok? Entonces, primera representación. Como, aquí voy a poner, a este le voy a llamar el A.1, pares ordenados en R2. ¿Ok? Y aquí, bueno, lo voy a poner así. ¿Ok? Y imaginemos que aquí tengo imaginemos que este es el 3 y aquí es el 4, entonces dirías que este es el 3,4, ¿sí? Y aquí podría tener, yo que sé, el -2, 1, y entonces este sería el 2, 1. ¿Estamos? Contéstenme, acuérdense que las clases no son clases y solo uno habla, no es conferencia magistral. ¿Se va viendo? Sí, sí. Gracias. Entonces, aquí lo pongo el origen y pongo una flechita y a este lo voy a llamar vector 1 y aquí le pongo una flechita y voy a llamar vector 2. Ya sabes, cuando te pongo una rayita encima de la letra significa que es un vector. Si no se la pongo, estoy suponiendo que es un escalar. Ahora, aquí hay un pequeño detalle. En esta forma, parece que un vector y un punto son lo mismo. No sé si me explico. Bueno, más bien me voy a explicar. Ahora imagínate, fíjate bien, voy a agarrar y voy a pintar aquí. Me voy a parar acá, ¿ok? Y entonces, como si yo mágicamente, este color no está muy loco, ¿ya? Este color sí se ve. Sí, profe. Gracias. Como si yo me paro en este punto y vuelvo a contar las coordenadas. 1, 2, 3. 1, bueno, más o menos, sé que mi escala no me está quedando tan bien como yo quisiera. 1, 2, 3, 4, ¿ok? En esta nueva escala, ¿ok? Claramente la puse en verde, esta le voy a poner aquí, le voy a poner imaginaria. Marco de referencia imaginario. O sea, yo lo que yo sé es que me paré aquí y caminé 3 a la derecha. Sorry, aquí era. Y 4 hacia arriba y pinto esta flechita. Este vector, ¿qué vector vuelve a ser? Caminé 1, 2, 3 y subí 4. ¿Ok? Entonces este vuelve a ser el vector 3,4 que yo le llamé. ¿Cómo le llamé el vector 3,4? ¿Vector qué?
1. ¿Sí lo van viendo? Sí, profe. Perfecto. Y yo me podría parar de este lado y nuevamente caminar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, más o menos, o sea, ya saben que, y poner este vector aquí, y este volvería a ser ¿qué vector? Volvería a ser el vector ¿qué? 1. Esta es una diferencia radical entre un punto en un plano. Entonces, fíjate bien, aquí te lo voy a poner, te lo voy a poner en rojo. No confundir el punto X, Y en un plano cartesiano cuyas coordenadas sí se miden a partir del origen del sistema con el vector A, B. ¿A qué voy? Un vector no tiene por qué estar puesto en el origen. ¿Quedó claro? El vector no está ligado al origen. El vector está, si tú lo quieres ver gráficamente, el vector está sustentado en función de lo que yo llamo su origen y su punto final. ¿Sí queda claro eso? Por eso es que estos vectores de aquí por eso es que estos vectores, este, este y este son el mismo. Aquí lo voy a poner. Note que el vector B1 se puede poner en distintos lugares y es el mismo. ¿Queda claro eso? ¿Alguien que esté todavía por ahí? A ver, a ver. Gracias, García. García dice que sí, Angie dice que sí, o alzaron la manita. Gracias por contestar. Perfecto. De tal manera que cuántas posibilidades tengo, por ejemplo, para poner el vector B2, B1 o cualquier vector. ¿Cuántas posibilidades tengo? ¿Cuatro? No, infinitas. O sea, puedo poner el vector 1 desde aquí si se me antoja o desde acá. ¿Me explico? Yo puedo poner el vector B1 donde se me antoje. Siempre y cuando, siempre para construirlo, avance 3 a la derecha y suba 4 en el eje. 3 en el, avance 3 en el eje en la porción horizontal y suba 4 en la porción vertical. ¿Sí me explicó? ¿Queda claro eso? ¿Puede repetirlo, profe, por favor? Sí.
¿Quién habló? ¿Quién habló? ¿Quién fue quien habló? Perdone. García. Gracias, García. Mira, García, tú dices, me decían 4. Pues no, mira, yo me puedo poner aquí y cuento otra vez 1, 2, 3 y cuento hacia arriba 1, 2, 3, 4. Suponiendo, yo sé que aquí lo estoy haciendo a mano y mi escala no es muy precisa o es bastante mala si lo quieren ver, pero si yo lo hubiera hecho bien, este vector así, otra vez, ¿qué vector volvería a ser, García? Caminé 3 a Vector la... 1. El vector 1. Este vuelve a ser el vector 1. Y si me paro acá hasta por acá, suponiendo que todo este esquema, todo esto de aquí pertenece a mi representación, aquí le puse letras y todo, y vuelvo a caminar 1, 2, 3 y hacia arriba 1, 2, 3, 4, este vector, ¿quién volvería a ser? Vector 1. Vector 1. ¿Cuántas posibilidades tengo? Infinitas. Exactamente. Y por eso no lo debes de confundir con el punto. Estos como puntos, dado que dependen de mi marco de referencia, no serían el 3, 4 ni de broma. ¿Ok? Bueno, entonces, en la opción 2, A2, como ternas ordenadas en R3. Si tengo el espacio, nuevamente, y yo aquí tengo un vector, en realidad, si yo me paro en otro lugar, no me quedó como yo quería. A ver. Digamos que, a ver si me sale bonito por acá. Más o menos se parece. ¿Qué dicen? ¿Se parece o no se parece más o menos? Sí. Ok, bueno. Nuevamente, si yo agarro el mismo vector, lo puedo desplazar a otra parte. ¿Ok? Imaginemos que esto yo lo mandé, lo mandé para acá y este lo mandé para acá. Los vectores no dependen del origen. ¿Queda claro eso? Sí que sí, sino que de donde inicia, tú cuentes las posiciones que se va a mover y entonces, si siempre a partir de donde inicia mueves lo mismo, el punto final, llegas a un punto final y ese vector va a ser el mismo, hayas iniciado donde hayas iniciado. ¿Va que va? Profe, ¿Perdón? profe Vargas, es como una constante, por ejemplo. O sea, es Bueno, constante el bueno, movimiento que vas a hacer, por ende es el mismo vector. ándale, si los movimientos que haces a partir de un punto inicial son los mismos, los vectores van a ser los mismos. ¿Sí, Vargas? Sí, profe, ya entendí, gracias. De nada. ¿Ok? Va.
Entonces, esta representación que voy a hacer ahorita, como te dije, toda esta teoría que te estoy dando es para poder resolver los ejercicios que ahí vienen. Sí quiero ser enfático, quiero que veas. Aquí te ponen J y J. Entonces, ¿qué es esa I y qué es esa J? Bueno, entonces ahora vamos a... Denme un segundito. Hay alguien que está esperando. Oh, es que hay alguien que como que se quiere conectar, pero no me aparece, como que algo no está bien en su conexión, no sé, no me deja. Déjame ver. Ahí está. Ya, ahí va. Ya está. Bueno, entonces, esta fue la primera representación. A. Ahora vamos a la B. Segunda representación. ¿Ok? Entonces, como suma de múltiplos, ¿este color se ve o no se ve? Sí se ve. Gracias. Entonces, fíjate bien. Nuevamente, ahí, B1 en R2 voy a definir un vector que le voy a llamar I y que es el mismo que aparece en tu, así aparece en tu problemario, pero también a veces se le pone I gorrito y a veces también le ponen I rayita, ¿ok? Yo lo voy a dejar tal cual aparece en el problemario. Este lo voy a definir como el vector 1, 0. Y voy a definir otro que se llama J. Igual, ya sabes, J sería equivalente a J gorrito o J barrita. Es el 0,1. En esta representación, en esta forma, IJ se conocen como vectores canónicos. ¿Ok? Y en esta representación voy a tomar el ejemplo que ya teníamos, el 3, 4 y el menos 2, 1. Entonces resulta que el 3, 4 con esta representación el 3, 4 es igual que 3 por 1,0 más 4 por 0,1. ¿Ok? Porque recuerda, ya vimos, bueno, cómo se multiplica vector por escalar. Este que está aquí se llama escalar y este de acá, ¿sabes qué es tu vector? Lo mismo para el otro, ¿verdad? En el segundo, ¿quién es el escalar? Edwin. Angie, ¿quién es el escalar en el segundo término? Hernández Oviedo, ¿quién es el escalar en el segundo término? El 4. El 4. ¿Y quién es el vector?
0,1. 0,1. Muy bien. Entonces, ¿cómo se multiplica? ¿Cómo es la multiplicación? Entonces, vamos a ponerlo. Escalar vector. Entonces, tengo aquí le voy a poner así, alfa, paréntesis, beta gamma. Entonces, la multiplicación es alfa por beta por alfa por gamma. El escalar entra multiplicando cada elemento del vector. ¿Ok? Entonces, esto sería, bueno, por lo tanto, 3 y 0 sería 3 por 1, 3 por 0. ¿Sí? ¿Sí queda claro eso? ¿Irving? Sí. Perfecto. Ahora, aquí lo que quiero es la nueva representación. ¿Cómo le llamamos al vector 1, 0? ¿Cómo se le llama ahora? ¿Y? Y. Entonces esto es 3 por i. ¿Y cómo se le llama al vector 0, 1? J. J. Y ahí está. 3 por i más 4j. ¿Ok? Aquí no solo le estoy mostrando cómo se representa, sino cuál es su relación con la representación anterior. Porque la primera representación es la de pareja ordenada y la segunda, con la que terminamos aquí a la derecha, es la de vectores canónicos. ¿Hasta aquí alguna duda? B2 sería claramente en dónde? En R3. En R3 solamente le agrego una coordenada. El I va a ser el 1, 0 y me falta la coordenada Z que le voy a llamar 0. J va a ser igual a la 0, 1, 0 y K va a ser igual. Fíjense que, a ver, aquí sí le voy a poner gorrito, ¿por qué? Porque ya son demasiadas letras y muchas veces la letra K se utiliza en física para una constante de proporcionalidad o para otra interpretación escalar. Entonces, le voy a poner el gorrito para que quede claro de qué va el asunto. ¿Cuál me falta? ¿Cero, cero qué? 1. Muy bien. ¿Ok? Y entonces, nuestro vector, voy a poner aquí nuestro vector de ejemplo en este. El vector B, si se alcanza a ver, nuestro vector B fue el menos 7, 4, 2. ¿Ok? Entonces, agarramos. Entonces, ejemplo. Nuevamente, bueno, a ver, antes. Nada más concluyo. I, J, K se les conoce como vectores canónicos. Y ahora sí, el ejemplo. Tengo el menos 7, 4, 4, 2, mi vector B. Y claramente esto va a ser menos 7 por 1, 0, 0, más 4 por 0, 0, ay, perdón, no, 0,
1, 0, más 2 por 0, 0, 1. Nótese que esto es equivalente por las reglas algebraicas que tengo entre vectores. ¿Ok? Aquí arriba se me pasó, ahorita lo pongo. Pero esto es menos 7 por quién. ¿Quién es el 1, 0, 0? Y gorrito más 4 por. ¿Quién es el 0, 1, 0? J. J más 2 por K. K. ¿Y ya vieron la representación? Nada más aquí voy a agregar algo que ya habíamos mencionado antes, pero a ver. Suma de vectores. Si los tengo en la forma 5, 6, 7, más el 3, 2, menos 1, se suman posición a posición correspondiente. La primera con la primera, 5 más 3. La segunda con la segunda, 6 más 2. La tercera, 7 más. La tercera con la tercera. ¿Y esto que me queda? 5 más 3, 8. 6 más 2, 8. 7 más menos 1, ¿cuánto es? 6. 6. ¿Ok? Claramente, si nada más son dos coordenadas, pues se sigue la misma lógica. La primera con la primera y la segunda con la segunda. ¿Estamos? Entonces, esta relación que ven se vale por las operaciones de vectores. No es que nos inventemos representaciones, simplemente agarramos otra forma de representar las cosas. Ahora, vamos a la última representación de vectores. Esta última representación es muy utilizada en física y es la que tiene grandes virtudes para operar, pero también tiene grandes desventajas. Bueno, tiene la desventaja de que luego la gente no se da cuenta que está manejando vectores. Entonces, la representación C, tercera representación es, déjenme ver aquí un detalle, tercera representación es con norma que en estos en este nivel se le llama magnitud. Del vector mediante la norma y el ángulo. En principio, en este caso yo te lo voy a mostrar con respecto al eje positivo. Entonces, fíjate bien, ¿cómo sería su gráfica? Ah, aquí nota.
Esta que te voy a dar, de momento, solo es en R2, el plano. ¿Ok? Si te fijas, las anteriores eran tanto en R2 como en R3. Esta solamente lo voy a ver para vectores en el plano. Pero les digo que es la más usada en física, o sea, es altísimamente usada en física. Entonces, tengo aquí mi esquema. Tengo mi planito. Y entonces imagínate que quiero aquí, ejemplo. Alguien que me dé un par ordenado de números sencillitos, enteros, por favor. Alguien que me apoye. Los puede escribir en el chat si gusta. Podemos ocupar el mismo de 3,4. 3,4. Va. Entonces, bueno, el mismo de otro ratito, está bien. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 por acá. Ok. Entonces, bueno, ay, sorry. Okay. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Entonces tengo el 3,4. O sea, lo que había llamado mi vector 1 hace ratito, si no mal recuerdo. Entonces, pero esta forma 3,4 no es la forma pareja ordenada. ¿Cómo lo pongo en la nueva? Bueno, lo primero es que voy a sacar obtengo su norma. La norma de un vector es igual a la suma del cuadrado de sus componentes, y a eso le saco raíz cuadrada. ¿Ok? Y entonces, ¿cuánto sería su norma? 5. Esto ocurre por la siguiente razón. En realidad, déjame que sea aquí le vamos a poner cómo queda el modelo. Ay, no quiero bien. El modelo a ver, más o menos así. Ahí está. Es el de un triángulo tal que este lado mide 3, este vale 4. ¿Sí? Y entonces es un triángulo ¿qué? Rectángulo. Y su norma es la hipotenusa. ¿Ok? ¿Sí queda claro eso? ¿Tipi? ¿Qué dices, Maceda? ¿Queda claro? Gracias.
Gracias, Moreno. ¿Ok? Ahora, ¿qué, qué sigue? Ahora lo que quiero, necesito obtener, déjenme ponerlo de color, necesito su ángulo. Y en general, aunque en física cambiamos de dónde obtenemos el ángulo, de momento, para esta representación un poco física matemática, yo siempre voy a tomar solamente lo que sería, si estuvieras en coordenadas polares, lo que sería el eje polar. O sea, me importa ese ángulo que puse en rojo. Pero si es es un triángulo rectángulo y yo quiero este ángulo, ¿qué puedo aplicar? Conozco los lados 3 y 4, los catetos adyacente y opuesto. Entonces, ¿qué puedo aplicar? Tangente del ángulo es cateto opuesto entre cateto adyacente. O sea, este es igual a 4 sobre 3. ¿Sí? Y por lo tanto, θ, dado que este ángulo, en este caso para este ejemplo, lo voy a poner así, como θ es menor que 90 y mayor que 0, entonces puedo decir que θ es tangente a la menos 1 de 4 tercios. ¿Sí? ¿Todos vieron cómo se hizo? Sí, Alguien que me apoye, ¿cuánto es tangente a la menos 1 de 4 tercios? Cincuenta y tres punto tres. Y esto es equivalente a 53.13. Por lo tanto, el ángulo 3,4, el ángulo, perdón, el vector, sorry, el vector 3,4 también es el vector. Aquí un detalle, eso sí me faltó. La norma se suele poner con doble barra, ¿ok? Una disculpa, agréguensela. Pónganle su doble barrita. También es el vector de norma o magnitud 5 y de ángulo θ 5. ¿Sí quedó claro?
¿Alguien? Dígame. Sí, no, tal vez puede ser. Martínez, Luisa dice que sí. ¿Tú qué dices, Yami? Más o menos, 2, 3. Vargas Ramírez. Ortiz Ochoa. Leslie. Gracias, Leslie. Bueno, no me quiero eh, a ver, nada más les menciono ahorita que deben de tener cuidado en dónde se encuentra el vector. Eh, Ustedes ya me dijeron que ya habían visto matemáticas. Díganme cuál es el dominio de la función tangente. Bueno, uno de los dominios que usualmente se da. ¿No? ¿No saben? Digo, si no saben, no hay problema. No saben. ¿Qué dice Alan Emiliano? ¿Sabes cuál es el dominio típico de la tangente que te dan? Leonardo, Paulina, Irving. No, yo no sé, profe. ¿Cómo? Más fuerte, no se escucha nada, Irving. Yo no sé. Bueno, se los voy a escribir aquí. Nota. Aquí vamos a poner una nota en rojo. Y vamos a ponerlo en azul. El dominio típico de la tangente y que viene, la voy a poner así, programado en las calculadoras cuando se obtiene la inversa es dominio de la tangente es de menos pi medios a pi medios, o lo que es equivalente, esto es en radianes, o de menos 90 a 90. Abierto, nunca toca ni el menos 90 ni el 90. Esto es en grados. ¿Ok? ¿Queda claro eso? Por lo tanto, teta
si teta. ¿Saben que esos tres puntitos significan, por lo tanto? ¿Sí lo sabían? ¿O estoy yo hablando solo? Sí, sí lo sabíamos. Excelente, gracias. Por lo tanto, teta igual a tangente a la -1 de, de un y sobre x. Aquí, déjenme. Por lo tanto, si teta, entonces teta es menor que pi medios o el primero es en radianes y el segundo es en grados. Es equivalente, ¿ok? Pero eso me pone en un problema. Bueno, después lo voy a ver, nada más se los menciono ahorita. Si el vector está en el tercer cuadrante, o en el segundo cuadrante o en el cuarto cuadrante, cuando tengas el ángulo, si lo quieres medir a partir de lo que yo llamo el eje positivo o eje polar, si fueran coordenadas polares, tienes que agregarle o quitarle algo. Después lo vamos a ver. ¿Ok? Ahorita quiero mejor resolver un ejemplo, resolver uno de los ejercicios, para que no nos vayamos en blanco, ¿va? Entonces, vamos a resolver. Vamos a resolver. El 24. Entonces, ¿ya lo están checando? La figura muestra un sistema con tres vectores, el A, el B y el C. ¿Sí todos? Y te preguntan, si B es 3J y C es 12J más 9J, determinar la magnitud que debe tener el vector A para que la resultante sea horizontal. ¿Sí queda claro eso? ¿Todo bien? Sí. Excelente. Entonces, ejercicio 24, guía, ingeniería, azul, A, B, ay no, se quedó feo. Quedó B, eso no está bien.
A B y un C. ¿Ok? Me dicen que B, lo que era de esperarse, B solo está en la dirección vertical. Por lo tanto, ¿cuál es su componente X? 0. Y eso te lo muestra aquí el ejercicio, eso lo deja muy claro el ejercicio. B, el vector B solo vale 3J. Claro, no tiene componente horizontal. Por lo tanto, la componente Y, que es la componente horizontal, tendría que ser 0. Te dice que C vale 12I más 9J. Y te dice, bueno, te pide A y qué condición debe de cumplir. Que la suma, cuando te habla de la resultante es que lo sumaste. Que la suma sea horizontal. Si la suma es horizontal, no, ¿qué componente no está? Si la suma nada más es horizontal. El Y, ¿no? Más fuerte, perdón. A ver si le subo el volumen. Dime, otra vez. El X. Entonces, ¿cuál es la componente que faltaría? Y. La Y, muy bien. Así como estamos viendo aquí en el dibujito, queda muy claro que B, cuando es vertical, no tiene componente horizontal, porque es vertical, o sea, solo apunta hacia arriba o hacia abajo, ahí no hay componente horizontal, o sea, no puede haber vector Y. De la misma manera, si te dice que el vector resultante para cuánto debe sumar A para que la resultante sea horizontal, lo que te está diciendo es que la componente, que el vector A, bueno, perdón, que la resultante es completamente horizontal. Y bueno, no hay componente en Y, ya, lo que dijo su compañero. ¿Sí? Lo voy a poner, lo voy a poner ya en términos que nos... Entonces, te dice que la resultante, que debe ser B más el vector C más el vector A, debe ser horizontal, o sea, debe ser igual a algo, no sabes qué es, algo, un alfa por I, que es la componente horizontal. ¿Sí queda claro eso, Hernández Oviedo? Sí, profe. No puede haber J porque el vector J representa componente vertical. Y quiero ser enfático, te está diciendo el problema que solo hay componente, que la resultante solo es horizontal. Pues ya con esto ya se puede resolver, porque en el fondo A, de momento al vector A, le voy a dar valores. Voy a decir que A vale a un B por I más un D por J. No sé cuánto vale, lo tengo que encontrar. Entonces, voy a reemplazar. B vale 3J más C vale 12I más 9J. A, como hemos dicho, le pusimos
nombres BI más DJ. Y esto tiene que ser a un alfa por un I. Fíjense que en realidad, y te dan el ángulo, aquí te dan el ángulo, por cierto, te dicen que esto vale 60 grados. Fíjate que no tienes que hacer demasiado, porque con esto tú ya debes de saber que cuando sumas vectores en este esquema, acuérdate que cuando sumabas vectores, sumabas primera entrada con primera entrada, segunda entrada con segunda entrada, tercera entrada con tercera entrada. Ahora, si los tienes en su forma canónica, sumas vectores I, bueno, parte I con parte I, y parte J con parte J. Por lo tanto, nada más lo voy a hacer de manera ejemplificativa. Tú tendrías que saber que 13J, 3J, más, ¿cuál es el único que está aquí? 9J, ¿cuál otro J hay? Échenme la mano, ¿cuál otro J hay? El D, ¿no, maestro? Más DJ, ¿cuánto debe de dar? Estás igualando algo y no hay nada a la derecha, entonces ¿cuánto debe de sumar? Si a la derecha del igual no hay ningún J, entonces ¿cuánto debe sumar 3J más 9J más DJ? Si no hay nada. 12. DJ. Muy bien. A ver, la suma debe ser 0, pero como bien acabas de decir, hay una disculpa, no sé quién participó, la señorita que haya participado, muchísimas gracias. Tendrías que darte cuenta que en este caso, dado que la suma debe ser 0, puedo quitar los J, pues, puesto que ya sé que todos pertenecen a la coordenada J, no lo debo de olvidar. Debería decir que DJ, 3J más 9J, ¿cuánto da? ¿3 más 9 menos 3 menos 9, ¿cuánto da? Menos 12J. Menos 12J. Por lo tanto, D es igual a menos 12. No te debe sorprender este resultado, porque si ves el dibujo, el vector A está en qué parte, en qué cuadrante. ¿Cómo se le llama el cuadrante al que está en el vector? ¿Sí se acuerdan de los cuadrantes? ¿O lo escribo? ¿Es el cuadrante 3, profe? Ok, entonces, nada más hay que acordarnos, cuadrantes. Aquí es el primero, y en el primero cuadrante. Este es el primero, ¿ok? Y aquí es X mayor que 0, Y mayor o igual que 0. Este es el segundo. En el segundo, X es menor que 0, Y mayor que 0. Que por cierto, no sé por qué le puse así segundo. Segundo. Tercero, X menor que 0, Y menor que 0. Cuarto, X mayor que 0, Y menor que 0. Por lo tanto, la componente en J claramente tenía que quedar negativa.
Y la componente en X también, ¿cómo tiene que quedar? Negativa, si es que el dibujo está correcto. ¿Ok? Uno luego se encuentra en física que ponen un dibujo y cuando sacas los cálculos, lo que está dibujado y lo que obtienes no es igual. Pero en este caso el dibujo sí está bien hecho. Sí corresponde. Entonces ya sabemos que D vale menos 12. ¿Eso qué quiere decir? Regreso a mi problema. Esto nada más fue para que se acordaran de los cuadrantes. Entonces el vector A es igual a un BI menos 12J, ¿sí o no? ¿Quién dice yo? Yo creo que sí. ¿Sí? BI menos 12J significa, está aquí tu vector, tú sabes que este lado ¿cuánto mide? Este es el vector A. ¿Cuánto mide este lado? Justamente, ¿cuánto baja ese lado? Ayúdenme, ¿cuánto debe medir ese lado si lo veo como un triángulo rectángulo? ¿12? 12, ¿ok? O sea, le estoy poniendo lo que mide. O sea, baja hacia acá, baja menos 12, por lo tanto, la magnitud de 12, el valor absoluto es 12. Déjenme punto así. Y ahora tengo el ángulo, tengo su cateto adyacente, ya no necesito seguir con vectores. Esto ya es una cuestión de triángulos, rectángulos, ¿sí o no? ¿Cuánto debe valer el valor absoluto de B? ¿Cuánto debe valer? ¿Qué aplico? Tengo un ángulo y su cateto adyacente. ¿Qué función aplico para obtener el cateto opuesto? A ver, ¿realmente requiero eso? ¿Qué me pide el problema? Determinar la magnitud que debe tener el vector A. Ah, perfecto. Requiero la magnitud. Realmente no requiero el lado B. ¿Qué es lo que requiero? La magnitud del vector A. Pero la magnitud del vector A corresponde a la hipotenusa. Aquí lo voy a poner. La magnitud del vector A, entre paréntesis, doble barrita A, corresponde a la hipotenusa del triángulo modelo. Este es tu modelo. Tengo el ángulo y el cateto adyacente. ¿Cómo saco la hipotenusa? ¿Qué función aplico? Coseno. Cuando tengo el ángulo y el cateto adyacente, si quiero la hipotenusa, es el coseno. Aquí lo pongo. ¿Cómo tengo
el ángulo θ igual a 60. Y el cateto adyacente sea igual a 12, entonces coseno del ángulo es igual ¿a qué? ¿A qué es igual? Díganmela. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Pero el cateto adyacente vale 12 y a la hipotenusa lo llamo A. O sea, la hipotenusa es justamente la norma del vector. Despejando, bueno, aquí queda, aquí nada más le voy a cambiar. Bueno, a ver, ya lo había puesto así, lo voy a dejar tal cual está. La magnitud del vector va a ser 12 sobre coseno de 60. ¿Y cuánto vale coseno de 60? Punto 5. Exactamente. Valores que tienen que conocer. Coseno de 60 es un medio o punto 5, como nos dijo su compañera. Eso se lo tienen, a ver, nota, otra nota. Valores que tienen que conocer de los vectores, porque estos valores se consideran conocidos en los problemas de física. Les recuerdo que en el examen, pues en principio no pueden utilizar nada, aunque ahora muchos ya lo hacen en línea, pero luego les tienen con la cámara prendida y todo el rollo. Y técnicamente no debes de tener nada a la mano. Además que la verdad te llevaría demasiado tiempo. Tienes muy poquito tiempo para cada problema. Entonces hay conceptos que se conocen como ya, que tú sabes. Y algunos de ellos, de los más básicos, es que tienes que conocer coseno de 30, 60, 90, 45, ¿ok? Esos cosenos y senos de esos ángulos se presupone que tú ya te lo sabes. Coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. Seno de 30 es nuevamente un medio. Seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. Coseno de 45 es igual que seno de 45 y coseno de 45 es 1 sobre raíz de 2, o lo que es lo mismo, raíz de 2 sobre 2. Y los únicos que faltan es coseno de 90 vale 0, seno de 90 vale 1, coseno de 0 vale 1 y seno de 0 vale 0. Eso se los tienes que saber por default. Bueno, si hacen esta cuenta, ya sea que pongan 12 sobre un medio o 12 sobre 0.5, esto es igual a 24. Por lo tanto, la norma de mi vector A es
24. ¿Sí? ¿Quedó claro? Aquí está, sociales 1, 17, 4 y 8. Vamos a ver nuestra guía de sociales. Física sociales 1. Bueno, esto nada más se los comento, después se los voy a dejar leer. Colineal es que están en la misma línea. Los vectores son aquellos que actúan en planos diferentes. Entonces, colineales, concurrentes, adimensionales, no coplanarios. Y utilizando estos mismos este mismo esquemita que ya teníamos, colineal. Colineal, yo me imagino mi vector, ¿ok? Y con ese vector puedo definir una recta. Ahí está. ¿Ya vieron? Ahí está mi vector y ahí está una recta sobre él. Entonces, imaginemos que yo ahorita me agarro otro vector y lo pongo así. ¿Ya vieron? ¿Ya, ¿sí se ve? Sí, profe. Entonces, este vector que se llama W o que viene por la letra E y este vector U son colineales, están en la misma recta. Pero este vector que también está acá, su hermano, que era él, pongo, su hermanito, pues resulta que también es colineal. Dos vectores son colineales si están en la misma recta o en rectas paralelas, ¿ok? Díganme sí o no. Sí, profe. Bien, entonces, gracias. Dos vectores son colineales si están en la misma recta o en rectas paralelas. Entonces, estos vectores aquí son colineales, ¿ok? Ahora, coplanares. A ese sí lo voy a explicar así porque está más difícil. Vean, dos vectores, ya me están viendo a mí, ¿verdad? Ya lo veo. Excelente. Gracias. Entonces, miren, dos vectores siempre son coplanares. Yo voy a tomar esta tapa como si fuera mi plano. Sin importar, a ver, lo primero, todos sabemos que los vectores no dependen del origen en el que están. Pero por lo mismo de que en realidad yo los puedo desplazar y sigue siendo el mismo vector mientras yo no cambie su dirección, sentido y magnitud. ¿Me explico? O sea, ni lo muevo ni lo invierto. ¿Ok? Sí, profe. Y tampoco ni luego más chiquito ni luego más grande. Nada más lo muevo exactamente así. Bueno, como si lo moviera siempre paralelo a él. Entonces, y tengo aquí otro vector. Entonces yo ya les dije, como yo me doy cuenta que no dependen de dónde empiezan, sino de su dirección, sentido y magnitud, pues yo se vale que los pegue.
no pasa nada. Recuerden que en el fondo, esto es el método de sumar vectores por la regla del paralelogramo. Agarro un vector, le pongo el otro al final, y la longitud que haya de aquí a acá, de donde este inicia a donde este termina, es la suma del vector. ¿Por qué? Pero, ¿por qué se vale poner al final? ¿Por qué se vale esa regla? Pues por lo que habíamos dicho, el vector no depende de dónde lo pongo, así que mientras yo no cambie su dirección, sentido y magnitud, donde yo lo ponga, sigue siendo el mismo vector. ¿Ok? Entonces, en este caso tengo aquí mis dos, me voy explicando, va quedando claro la cosa. Sí, no, vientos. Entonces, yo tengo aquí mis dos vectores, viven acá felizmente separados, pero para darme cuenta que son coplanares, que siempre los vectores son coplanares, los voy a pegar. ¿Ok? Estaban así y los pegué. Y después, mágicamente, pues con mi tablita esta, me doy cuenta que puedo poner, y ya se fijaron cómo quedaron en el mismo plano. ¿Sí lo ven? Sí. Y tú dices, no, pero ¿qué tal si lo enchuecas? Pues si lo enchueco, pues traigo mi plano, lo pongo y me doy cuenta que exactamente era, bueno, mi dedo me estorba, ¿verdad? Pero ahí están en el mismo plano, ¿ok? Ahí están, ¿ok? Ahí están en el mismo plano. Entonces, dos vectores siempre son coplanares. No estoy hablando del vector cero, tienen magnitud distinta de cero. Dos vectores siempre son coplanares. Cuando hablas de que son coplanares o no, si ya sabes, no son dos, pues sí, no hay bronca. Pero usualmente cuando hablas de que si son coplanares es porque al menos tienes tres. Ahí es cuando pueden no ser coplanares. Por ejemplo, si yo pongo este, que ya está así, pues ni de broma hay forma de que yo ponga, porque aquí tiene estos dos, aquí arriba tiene estos dos, pero ni de broma hay forma de que yo lo ponga para los tres al mismo tiempo, ¿me explico? No se puede. Entonces, siempre cuando hables de coplanares, dado que dos se considera obvio que son coplanares, estás suponiendo que al menos estás hablando de tres vectores. Y entonces, tres vectores son coplanares si están en el mismo plano. Imaginemos que están así, y entonces sí puedo agarrar este y miren, quedaron en el mismo plano. ¿Ya vieron? Ya. ¿Queda claro? O están en planos paralelos. ¿Qué quiere decir? Imagínate, dos siempre son coplanares. Tomo dos de ellos. Y pienso en el tercero. Entonces, imagínate que está así más o menos. ¿Ok? Entonces, agarro y le pongo mi plano a estos dos. Ya. Los voy a quitar para poder mover el plano. Y después pongo el otro y muevo este plano paralelo a este. Y me doy cuenta que contiene completamente este vector. Si tres vectores están en el mismo plano o en planos paralelos, entonces son coplanares. Me expliqué un poquito chueco ahí mi plano, pero la idea se entendió. Sí. Ok, gracias. Bueno, entonces vuelvo a compartir pantalla. Entonces, los vectores son aquellos que actúan en planos diferentes. ¿Cuáles? Están en planos diferentes. Coplanares es que están en planos, en el mismo plano o en planos paralelos. Si están en planos diferentes, ¿cuáles? No coplanares. No coplanares. ¿Ok? Perfecto. Finalmente, nada más les digo rápido. Y adimensionales, eso es que no tienen dimensión. Los vectores siempre tienen alguna dimensión porque hablamos, por ejemplo, de fuerza que está dada en newtons. ¿Me explico? Hay cantidades adimensionales muy importantes en la física, como las que después veremos se utiliza para las fuerzas de corte, o sea, las fuerzas de compresión. O sea, cuando hablamos de el módulo de Young y los distintos módulos,
ahí aparecen unas constantes que son adimensionales. Adimensionales que no tienen unidades. ¿Queda claro eso? ¿Alguien hágame caso? Sí, profe. Perfecto. Entonces, ya, ese ya está explicado. Vámonos al que sigue. 17. Bueno, ¿qué implica la tercera ley de Newton? A ver, la primera ley de Newton es la de la inercia. Todo cuerpo se mantiene en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme a menos que una fuerza lo modifique. Primera ley de Newton, ley de la inercia. Segunda ley de Newton, la aceleración es proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. La vimos la última clase cuando hablamos de cantidades directas e inversamente proporcionales. Y la tercera ley de Newton es la de acción-reacción. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Alguien dígame algo? ¿Alguien dígame? Sí, profe, toda acción con una reacción de igual fuerza. De igual magnitud, pero en sentido Opuesto. opuesto. Muy bien. Eso está aquí en su formulario, puesto en inglés. Juro que hoy mismo queda en español. Tercera ley de Newton. Si un cuerpo A ejerce una fuerza sobre un cuerpo B, una acción, entonces el cuerpo B ejerce una fuerza sobre el cuerpo A, una reacción. Estas dos fuerzas tienen la misma magnitud, pero son opuestas en dirección. Estas dos fuerzas actúan sobre diferentes cuerpos. Tercera ley de Newton. ¿Va? Ay, 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 ay. Estoy aquí sociales. 14. Ya la habíamos visto, fácil, baratita. La relación, bueno, se las pongo de una vez este formulazo. La relación entre la longitud de onda y la frecuencia es, les pongo el formulazo, denme un segundito, porque hay cosas que son de formulazo y acuérdate, ese formulazo te lo tienes que saber porque lo quiere el diosito de la física y te lo tienes que saber, ¿ok? Entonces, aquí, fórmula, la velocidad, aquí te vas a perder, velocidad va a ser igual a la longitud de onda por frecuencia. Así apréndetelo, longitud de onda. Imagínate que la velocidad es constante, que es la velocidad de la luz. Entonces, ¿cómo es la relación? Si el producto de las dos variables es una constante, ¿cómo es su relación? ¿Quién se acuerda? Directamente proporcional. No. Si el producto es una constante, son, Indirectamente proporcional. claro, si su cociente era una constante, son directamente proporcionales. Si su producto es una constante, son inversamente. Algo hice. Ya vi. Son inversamente proporcionales. ¿Ok? Bueno, también podrían ya responder la 16. Creo que la 16 no la hemos visto, pero la 8, vamos a ver cuál es la 8. Ordenar del más general al más específico. Muy parecido a uno que hicimos la clase pasada.
¿Cuál es la propiedad más general de la materia? Está muy fácil. ¿Cuál es la más general? Esa es densidad, ¿no? ¿Cómo? De La esas más, tres tienen la a ver, más la general más es la general. densidad, ¿no? No, la más general es el volumen. Todos tenemos un volumen. Después, ¿cuál seguiría como más general? La densidad. La densidad. Y fíjense que la viscosidad, en realidad esa es la más particular, porque en general la viscosidad se refiere a los fluidos. ¿Ok? De cualquier caso, tú tendrías que saber que dado que la viscosidad es para fluidos, y no todo objeto es un fluido en sí mismo, ¿cuáles eran las únicas posibles? La A y la C. ¿Estamos? Sí. Y de ahí, pues ya te preguntaba, pues, ¿qué es lo primero que me enseñaron pues, desde que yo era chiquito, que todo cuerpo que tenía? Masa y volumen. Si lo quieres ver, porque una forma más física de verlo es que en realidad la densidad está definida en términos del volumen. ¿Qué es la densidad? ¿Cómo se define la densidad? Me tienen que repasar las fórmulas que veamos cada clase. ¿Cómo definimos la densidad la clase pasada? Es la masa entre Volumen. el volumen. Eso quiere decir que primero fue lo del volumen y después fue ¿qué? La densidad. La densidad, porque la densidad está definida en términos del volumen. La densidad sería la variable dependiente y el volumen sería la variable independiente. Bueno, es una interpretación, ¿me explico? De por qué es más general el volumen que la densidad. Bueno, por hoy, hasta aquí llegamos. Hagan sus actividades que les voy a dejar. Van a ser un poquito copiosas, una disculpa. Pero échenle ganas, va. Y cualquier duda, estamos al pendiente. Sí están en el Classroom, ¿verdad? ¿Todos? Sí. Perfecto. Entonces, ahí Yo faltaría, profe, entrar en el claro. No me puedo unir a la primera clase. sí estás en el grupo del WhatsApp. Sí, Entonces, ahí voy a poner otra vez el enlace del Classroom para que te des de alta. ¿Va que va? ok, muchas gracias, profe, muy amable. Excelente día a todos. Gracias por estar aquí. Igualmente, profe, gracias por la clase. Gracias, hasta luego.